con 16 minutos, seguimos avanzando junto a ustedes aquí en Matinal Nuestra Casa, siempre muy atentos y conectados con lo que está pasando allá afuera, pero también con nuestra historia, con lo que pasa con la arquitectura a nivel regional, en cada una de nuestras ciudades y los hitos justamente dentro de la arquitectura. Para eso está con nosotros Luis Armentrail, como siempre, para hacer este recorrido histórico, hoy con una importante convención hace ya 60 años. ¿Cómo estás? Bien, contento de hecho de hablar de este tema. Estaba esperando el 2023 justamente para, Para 60 años. para hablar de esta conmemoración, porque de repente pasa de que la arquitectura, bueno, siempre lo hemos conversado, deja testimonios edificados, ¿cierto? Uno camina por la calle, ve cosas maravillosas de edificios, de obras, no sé, muchas cosas. Pero es importante también ver cómo el gremio de repente también hace cosas o también se generan instancias que pasan a ser históricas, como fue el año 63, una semana como esta justamente, específicamente el 19, aún faltan unos días, pero bueno, y cómo digámoslo así, Concepción se llenó de arquitectos y la arquitectura se comentó por casi un mes. O sea, empezar a hablar de arquitectura con invitados extranjeros, de algún modo dando cuenta de que Concepción es una ciudad que se estaba recuperando este año 63, después del terremoto del 60, y al mismo tiempo también mostrar estas nuevas visiones de la arquitectura, con los desafíos de aquel entonces. Y es interesante porque, imagínate, en los años 60 ya se hablaba de una ciudad de convenciones. Durante mucho tiempo se ha querido potenciar, sobre todo Concepción, como una ciudad de convenciones. Generar espacios para que se hagan este tipo de instancias, ferias, encuentros, seminarios. Tenemos la infraestructura, tenemos el aeropuerto, tenemos también la capacitación de quienes pueden participar en todo esto. Y ahí te quiero preguntar por el colegio de arquitectos. Sí. ¿Cómo vive el arquitecto su colegiatura? Porque sabemos que hay varios gremios que las tienen, pero no todos funcionan. Por ahí el colegio médico siempre tiene más organización. Bueno, ni que hablar del colegio de periodistas, que siempre ha estado siendo cuestionado. Pero, ¿qué pasa con el colegio de arquitectos? O el colegio de profesores también, que es de férreo también, es verdad, que mantiene también sólida una estructura. Bueno, el colegio de arquitectos ha tenido varios vaivenes, altos y bajos, como cualquier otro grupo social, en este caso profesional. El colegio de arquitectos como tal en Chile existe desde 1942, pero ya anteriormente, antes del 42, ya habían asociaciones de arquitectos e ingenieros, arquitectos constructores, y ya andaban varios grupos por aquí. De hecho, Concepción fue antecedente claro de esos grupos de arquitectos que ya en los años 30 tenían sus como digámoslo así, el gremio más o menos formado. Ya. Ahora bien, todos sabemos lo que ocurrió en dictadura con los colegios profesionales, que desaparecieron como tal, y que hoy en día son asociaciones gremiales. Por lo tanto, también el tema de la autoridad que los colegios tengan en la ciudad o en las ciudades, o injerencia sobre el territorio, de a poco se están ganando algunos espacios. O sea, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos es consultado en los medios regularmente para temas, por ejemplo, de planificaciones urbanas, territoriales, de gobierno. Se consulta y se convoca al Colegio de Arquitectos, y le quiero mandar un saludo muy grande justamente al actual presidente, arquitecto Rodrigo Lagos, que claramente va a traer nuevos aires aquí al Colegio de Arquitectos de Concepción, y todo el equipo también. Bueno, Esperemos que así sea. Bueno, y nos remontamos entonces al año 1963, cuando se realiza esta convención de arquitectos y arquitectas en las dependencias de lo que fue la bellísima, bellísima Municipalidad de Concepción, un edificio que hemos visto nosotros en este espacio, pero que nunca está de más de recordar lo que tuvimos. ¿Cierto? Lo que tenemos. Ya, mira qué maravilla. Pero mira el tranvía, mira Sí. los medios de transporte, hay caballos, hay autos. No, qué eso de hermoso. verdad, mira, la Cami no lo puedo expresar mejor justamente. O sea, estamos hablando de una obra de arquitectura magnífica, y ojo, que fue dañada con el terremoto del 60, ¿ok? El año 63, bueno, el edificio nunca se cayó, ¿ok? Tuvo fisuras, por supuesto, se desplomaron algunas partes cerca del reloj y la cornisa, pero el edificio estaba operativo, solo que el municipio no estaba con todas sus funciones plenas en esa obra, y el primer piso siguió funcionando en los locales comerciales, como la farmacia Radium, la óptica Schumi, permanecieron ahí Perdón, en el primer físicamente, ¿dónde nos estamos ubicando aquí? piso. Aníbal Pinto con Barros. Barros Arana, justamente. Esta obra es magnífica, es una obra de García del Postigo, es un símbolo del Concepción neoclásico, ¿cierto? Una cosa maravillosa. Y se elige este edificio para realizar la tercera convención nacional. La convención anterior había sido en Valparaíso, y ahí se definió dónde vamos a hacer la siguiente. Concepción. Claro. Concepción. Y en una época donde el pique era largo. Exactamente. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Quiénes Esto es están? aquí vemos varios personajes. Aquí vemos en el centro al señor Osvaldo Cáceres, que fue el presidente del Colegio de Arquitectos en aquel entonces en Concepción, y que hizo un discurso inaugural magnífico donde estableció también el tema del
de la convención, porque cada convención tenía un tema en particular, ¿ok? No era solamente como juntarse los arquitectos y vamos a hablar de arquitectura, sino que aquí estamos hablando de que se juntaron 82 arquitectos con un tema en particular que es la relación del profesional frente a la época, frente a los tiempos que van cambiando, frente a las situaciones actuales y hablar temas, por ejemplo, como ciudad, territorio, medio ambiente, tecnología, el rol del profesional desde la ética y el rol social del arquitecto, temas que hace 60 años se conversaban y que hoy en día no pueden ser más ¿Y la vigentes. reconstrucción fue parte de esta convención? Porque estamos situándonos dentro de un edificio emblemático que fue dañado justamente por el terremoto. Me imagino que ya existía quizás el temor o la visión, bueno, ¿qué va a pasar con este edificio? La verdad es que el tema del edificio fue desde el 60, el terremoto, hasta el 68, que fue cuando se demolió, hubo bastantes tiras y aflojas. Lo restauramos, lo reconstruimos y pasaron cosas bastante malas que terminaron también con la demolición total de la obra. Pero en esta convención se pudo también planificar de alguna manera la idea de lo que en ese momento se quería proyectar como ciudad o como país, me imagino. Lo que hoy día se extraña, porque hoy día básicamente la planificación es más política que arquitectónica. Bueno, hay un tema súper importante, Luis, porque, bueno, de partida fue el año 63 la convención. Fue donde en Concepción, una ciudad que, al igual que muchas ciudades del sur, fue destruida por el terremoto del 60, al igual que Valdivia, Temuco, Puerto Montt, Castro, etc. Ahora bien, Concepción estaba pasando por un crecimiento económico y demográfico muy significativo entre los años 50 y 60, principalmente las industrias, tenemos lo que pasó con la siderúrgica, ¿cierto?, etcétera, etcétera. Pero además, ya en esa época estaba la noción de hacer un plan intercomunal y al mismo tiempo Concepción estaba viviendo su plan regulador moderno del 60 de Duarte y Goicolea, herencia también de la alcaldesa Esther Roa Rebolledo. Entonces estamos viviendo un momento en el cual la ciudad de Concepción estaba viviendo una especie de revival arquitectónico, una idea de ciudad del futuro, ¿me entiendes? Claro. Y cada mesa, cada comisión, o incluso la exposición que se hizo, que estamos viendo en esa foto, del archivo de Osvaldo Cáceres, vemos el interés que suscitó en la población, aprender de arquitectura y ver también la profesión no como algo lejano, sino como algo que nos toca a todos nosotros. Y perdón, a raíz de esta convención, tenemos un poquito también del conceptual de la provincia de Concepción actual en cuanto a arquitectura. Mira, más que la convención, digamos en sí, porque la convención fue la que expuso y mostró, es la época, lo que se construye después del 60. Que algo ya se había hecho antes del 50, pero gracias al terremoto, de algún modo se abrieron más puertas y más escenarios para poder hacer una arquitectura diferente. Y también esos edificios, no solamente, bueno, aquí estamos viendo uno de los tantos que se mostraron a nivel país. Porque esto es una convención nacional y no solamente se mostraron obras de Concepción, sino también obras de todo Chile que fuesen significativas. Esta en particular es el Seminario Metropolitano, ¿no? El Seminario Metropolitano, que era parte de una obra gigantesca de Sergio Larraín García Moreno con Covarrubias y con Swinburne, que es una obra que, bueno, se construyó solamente un bloque de lo que iba a ser la gran construcción del Seminario Metropolitano, en donde actualmente se encuentra el conjunto La Portada y el Colegio Salesiano, toda esa zona de la calle Roosevelt, donde está Urrutia Manzano, donde termina Barros Arana, en dirección hacia Don Bosco, eso iba a ser el Seminario Metropolitano. Una obra, como pueden ver en esta imagen a la derecha, realmente importante. El seminario súper moderna. Absolutamente moderna. Y de hecho, como me gusta traer cositas de repente, traje el boletín catálogo oficial de la convención del 63 y aquí aparece... Donde lo vamos a mostrar justamente. Sí, justamente. Es este, ¿no? Este que está aquí. Esa es la maqueta del gran Seminario Metropolitano, esa obra que de este equipo de Larraín García Moreno, Covarrubias y Swinburne, que, bueno, se construyó solo una parte, pero es muy significativa, es una obra... ¿Por qué no se continuó? Hay varios temas económicos, muchas obras que se planificaron en los 60, un poco relacionado con la pregunta que hiciste antes, porque Concepción igual soñaron muchas cosas. Imagínate, remodelación Paicaví, por ejemplo, 18 manzanas, se hicieron 3 solamente. En este caso fue algo similar también. Oye, pero realmente era muy bella la idea de construcción, era un proyecto enorme. Enorme. De todas maneras, lo que se alcanzó a construir, que tú dices, el Colegio Salesiano y lo que está al lado, sí, ¿no? lo que se alcanzó a construir fue a parte posterior. Exacto. La parte posterior, ¿cierto?, que da hacia Urrutia Manzano, hacia el interior. Oye, Es aquí me estoy bello, desayunando, muy esto se bello. parece mucho a la Ruta 5 Sur, hay varias de estas similares de la misma marca. Sí, bueno, esta es la Ruta 5 justamente. Ah, ya, no estoy Esta es tan la Ruta lejos. 5. Este es otro edificio que fue destacado en la convención.
fue aplaudido, se exhibieron fotografías, modelos de esta obra, que es la fábrica Carosi en Nos. ¿Esta es la que está por ahí por Talca? No, está más al norte, está más cerca de Santiago, Ok. a la altura de Nos. Y es una obra de Emilio Duarte y Mitrovich, que es una obra de esas obras que marcan un antes y un después en la arquitectura. En este caso, arquitectura industrial, pero al mismo tiempo moderna. Fíjate cómo es la fachada, cómo están esos triángulos, los silos también, que es algo tradicional de una empresa de este tipo, que tiene que ver con trigos, con harinas. Entonces es una muestra de cómo esta arquitectura moderna también puede ¿Y acoplarse de qué a lo son esos industrial. Y triángulos? eso también ¿De se cemento? expuso Se en expuso, este seminario. sí. La idea era analizarlo, era proponer, la idea era mostrarle a la gente que visitaba, porque entendemos era una exposición abierta al público, Claro, ¿cierto? justamente. En el fondo lo que se estaba haciendo desde la arquitectura, ¿no? Lo que se estaba haciendo desde la arquitectura. Y de hecho en el mismo boletín, ese catálogo que tienes en la mano, bueno, ahí está, ahí se ven fotografías de la fábrica Carosi, pero también muchas otras obras, casas, pequeñas casas en Santiago, hasta ya edificios de departamentos. Ok. Y también en la convención se tocó el tema de la Corby, incluso. O sea, ¿qué está haciendo el Estado con el tema de la vivienda? Me por imagino que ejemplo? se cuestionaba también, así como se cuestiona siempre. ¿De qué está hecho los triángulos de cemento? Todo es hormigón ahí. Hormigón. Todo Mira, es harta hormigón. pega, ¿ah? Claro. De hecho, lo que tiene en común con el edificio anterior del seminario es la abundancia del hormigón armado. O sea, estamos Harta hablando pega. de muchísimo trabajo. Pero también el tema geométrico. Fíjate cómo se ve la estructura. Esta foto es muy linda, la saqué desde el tren, de hecho. Y es como bien propia de la época, ¿no? Las construcciones posteriores al terremoto del 60 que tú nos has traído, incluso en términos de edificios para vivienda, ¿verdad? Exactamente. Todas con mucha geometría, todas con mucho hormigón. Ahora Era como hay- la tónica de la época, ¿o no? Exactamente, la plástica, la geometría, buscar formas diferentes y siempre también desde lo más sencillo, con el color, el vidrio, etc. Ahora, aquí hay una relación que tal vez no hemos hablado nunca mucho, no hemos profundizado, pero la relación entre la arquitectura y la ingeniería, finalmente. Absolutamente. Porque a la arquitecto se le puede ocurrir hacer una bola de cristal, pero hay un ingeniero detrás que Sí. tiene que hacerlo seguro, encontrar la forma de hacerlo. Hay un trabajo importante. Importantísimo. Y en nuestra ciudad tenemos el legado de ingenieros estructurales notables como el señor Carlos Sandor en la Casa del Arte, por ejemplo, o José Lenis, también un ingeniero notable que fue el ingeniero que de algún modo definió Concepción entre el 40 y el 60. Mira, acá estaba justamente cómo se expuso ese mismo edificio que estábamos viendo, ¿cierto?, de la industria Carosi, pero acá en la fotografía, en el Me detalle, encanta. incluso justamente en ese detalle de los triángulos de hormigón, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es bien bonito porque es una solución también para frenar el sol. Ajá. O sea, no puedes poner cortinas, por supuesto, pero ya con esos elementos te quiebran la entrada de la luz Oye, y solar. esto se hace mucho, la otra vez viendo un programa de esos que me gustan a mí de arquitectura de otros países y casas asombrosas. Es una manera también, por ejemplo, en países donde tienes mucho calor, países del Medio Oriente, Sí. que buscan este tipo de soluciones con esta forma en madera para poder cortarle el paso no solo al sol, sino que también al viento caliente. Entonces, al pasar el viento entre esas rendijas, se va enfriando y ya entra a la casa con varios grados menos de temperatura. No, y ahí tú tienes un tema de Maravilloso. diseño, pero al mismo tiempo Ajá. funcional. O sea, Por todo tiene un Supuesto. propósito. Y económico. Eso decían Bueno, que era por mucho más supuesto. Y ahora- económico que tener tanto aire prendido. Hoy día, es que ahí va el punto también hoy día que se critica mucho, no sé si la arquitectura más que la ingeniería, no sé, ahí me podrás corregir tú, porque hay edificios que no son muy eficientes, pero son Para muy nada. lindos. Para nada. Son muy lindos visualmente, pero son para nada eficientes. Sí. Sobre todo estos que uno ve de repente de puro vidrio, que son Sí. hermosos, pero adentro, cuando hace calor, si no tenía un aire acondicionado, te asáis. No, y de hecho es un buen punto que toca y que también temas de ese tipo se tocaban en las convenciones de arquitectura. Bueno, en algunos casos a mí me tocó ir a alguna hace algunos años que fue una completa pérdida de tiempo, pero sí, si empezaba a mirar en el pasado, empezar a hacer eso desde un punto de vista crítico. Por ejemplo, aquí en Concepción me llama la atención, o en Santiago de repente que hagan todavía edificios revestidos con vidrio Sí, al 100%, mucho. cuando tenemos todo un tema energético, climático, súper crítico Yo de viví fondo. en uno y ¿Y era una qué tal? verdadera cascada cuando llovía. Me tuve que ir arrancando lamentablemente porque Claro, fue un caía el agua. invierno durísimo, lo pasé muy mal.
Para personas con problemas de bloqueo. Oye, está la Escuela Alsacia, también destacada dentro de este boletín del seminario del 63, Seminario de Arquitectos a nivel nacional. Y esta es una escuela que nosotros conocemos muy bien porque Osvaldo Cáceres Osvaldo es Cáceres el trabajó arquitecto. y no estaba solo, también trabajó con el arquitecto Enrique Bar y la arquitecta Magdalena Gutiérrez, también conocida como la Q. ¿Hacer o no? ¿O es el ingeniero estructural que trabaja en conjunto y dice, mira, la verdad es que esto no se puede hacer así porque no se puede, porque todavía no está la tecnología? Sí. ¿Cómo se trabaja ahí? Se dan ambas versiones de un trabajo mancomunado desde el inicio, o también la otra versión que una cosa primero y otra después, que puede generar ahí ciertas transformaciones en el diseño que claramente se notan a la hora de cuando uno ve la obra ya Porque ahí un concluida. ingeniero le puede decir al arquitecto, mira, la verdad es que esto no se puede hacer. Sí, pero igual el arquitecto, uno como arquitecto También tiene tiene formación. tiene en aquello. formación No, de todas en ese maneras, sentido. de todas Claro, maneras. no, por supuesto, pero todo depende, bueno, es que depende de muchas variables, depende del trabajo como de equipo, depende de la zona geográfica, depende de la economía, depende de las variables que tú tengas a la mano. Por ejemplo, no fue lo mismo hacer edificios en Brasilia como lo que hizo Oscar Niemeyer, a lo que se podía haber hecho aquí en Santiago. Qué o en interesante, Concepción. ¿No había escuela de arquitectura? No. De hecho, esto es ¿En un tema Concepción? Me súper estoy importante. desayunando porque aquí en este recorte del diario El Sur del día lunes 10 de mayo del 63 hay una columna justo ahí que dice necesidad de escuela de arquitectura será planteada en torneo. Sí. Y dentro del subtítulo dice escuela de arquitectura en Concepción, lo plantea como una pregunta. Como una Oye, la pregunta. vista que tiene Chulera. Sí. Me cuido los ojos. Una de las cosas importantes que tiene relación con, creo que tú lo preguntaste hace un rato sobre las consecuencias, digamos, si se vieron en la ciudad, mucho más que los edificios, hay una consecuencia súper importante que tiene que ver con eso. Bueno. El cuestionamiento de que hace falta una escuela de arquitectura, no necesariamente en Concepción, pero en el sur. Una escuela de arquitectura que descentralice, que no ¿Cuál era sea la más solamente cercana? Santiago. Santiago era lo único. Santiago, claramente. Entonces surgió esta idea de poder, ya, bueno, tenemos que hacer algo en Concepción, tenemos que tener un proyecto de escuela, y eso fue el 63, cuando fue la convención del 19 al 23. ¿Qué pasa? Ya empieza a tomar forma el proyecto y no fue hasta el año 69 Guau, cuando harto rato. los arquitectos que fueron parte de esta convención, como Osvaldo Cáceres, Roberto Goicolea, Alejandro Rodríguez, Pedro Tagle, se juntan, Augusto Iglesias también, Víctor Lobos, por supuesto, un maestro de la arquitectura, y varios más se juntan para trabajar ese tema y le dan forma al modelo de escuela que termina adoptándolo la Universidad Técnica, ¿Y hoy día? actual Universidad del Biobío. ¿Cuántos hay hoy día? ¿Cuántas escuelas hay? Aquí en Concepción tenemos 4 escuelas. Cuatro Biobío, escuelas. Biobío, Concepción, Desarrollo, San Sebastián. Desarrollo y San Ya. Sebastián. Mira, bueno, la primera entonces fue la Universidad del Biobío. La Universidad del Biobío, Universidad del entonces Biobío. conocida como Universidad Técnica. Es muy Ya. linda la que tienen ahí atrás. Sí, una escuela histórica, por Sí. supuesto. Es una escuela Es muy histórica, yo linda. creo que eso es lo más destacable, ¿no? Que haya sido la primera y que haya surgido a raíz también de la Una- necesidad de Claro. tener profesionales formados en la zona también, que entiendan la idiosincrasia del territorio, No, las y- características, sobre todo en un territorio que se terremotea tanto. No, y lo que tú dices, Cami, es muy lindo porque además la raíz de la escuela, bueno, primero está la convención, que fue donde se discutió y se debatió, pero además los arquitectos, muchos de los arquitectos que fundaron la escuela eran de la Chile. Entonces ellos también venían con una raíz desde la reforma de la década del 40, con tema social, tema urbano, Claro. tema plástico. Entonces, de algún modo, hay una raíz muy bonita de la génesis de una escuela de arquitectura nueva en Concepción. ¿A quién estamos viendo ahí? Aquí estamos viendo al señor Ricardo Morales y al señor Juan O'Gorman, dos invitados que tuvo la convención en Concepción. Él, digámoslo así, fue un maestro de las letras, él fue dramaturgo, ensayista. ¿Ricardo Morales? Sí, José Ricardo Morales, él es español, pero como decía que era chileno por vocación. Él llegó a Chile en el Winnipeg, el famoso barco. Wow. El famoso barco, ¿cierto? Todo el tema de Neruda, sacando intelectuales y gente, familias completas desde España, producto de la guerra civil. Y aquí en Chile, él desarrolla una obra, pero notable en términos de ensayo y también estudio de historia del arte y la arquitectura. ¿Ok? Él no era arquitecto, pero él le fascinaba la arquitectura y desarrolló libros como Arquitectónica, hizo una labor notable y fue invitado a la convención a Concepción. Es como un poco tu contracara, ¿no? Tú eres un arquitecto apasionado por la historia y Sí. el patrimonio, y aquí teníamos a un historiador apasionado por la arquitectura. Es muy lindo cuando Qué bello. ocurren esas Y cosas. se nota también. Y el, acá, que Juan O'Gorman, mexicano, arquitecto y muralista, un personaje fundamental en la historia arquitectónica latinoamericana. Arquitecto de casas como la Casa Funcionalista del 29, la Casa de Diego y Frida en México, por supuesto, el autor de murales como los de la Biblioteca de la UNAM,
y su propia casa, que era como una especie de caverna en México. Y ahí es increíble porque finalmente nuestra identidad también se refleja en nuestro trabajo, o en este caso en nuestra arquitectura. Sí. Por las personalidades que tú estás dando, miran cómo se viste cada uno. O sea, de partida de su arquitectura personal ya muestra también su mirada hacia las cosas. Sí, hay ciertos aspectos ahí en la imagen que presentan de repente algunos profesionales o desde diversas áreas también que uno empieza a sospechar cuál puede ser Es su interesante pensamiento eso también. o su manera de ser o cómo también pueden trabajar incluso en equipo. Es interesante eso también, porque es la identidad que tiene uno que la lleva a todos lados finalmente. Pues. Sí, eso es cierto, eso es cierto. No, imagínense lo que significó también tener estos tremendos personajes en Concepción. En los años 60. Y más 82 arquitectos de Chile que vinieron de varias partes del país. Por supuesto, y eso es lo maravilloso que tienen este tipo de convenciones, son encuentros donde se comparten miradas, ¿cierto? No solamente desde la arquitectura en este caso. Sino Claro, también no, y ojo que la convención historia. funcionó con mesas, la mesa de trabajo de estos temas económicos, temas de contratos, temas de multidisciplinares, temas de la enseñanza, entonces Bueno. hubo muchos temas que se comentaron. ¿Tú has estado ahí? A veces he estado No, ahí yo en he la estado en mesa. todas las mesas, yo creo que he pasado por todas ahí. Y esto Ay, y eso está ahí, a ver si lo podemos mostrar. está justamente en las primeras Edificio páginas, se ve Monteverde. Esto está, tenemos publicidad, por publicidad supuesto, de época de presente. materiales. Y bueno, hace poco se mostró esa portada del diario. Ay, Esa no está la quiero junta. separar. Sí, no sé no por sé- qué están juntas. Es porque el tema de impresión no lo he Ok. querido cortar, de hecho. Yo no la voy a cortar, no seré yo la que lo haga, señora. Que quede pegadita nomás. Sí, que quede pegadito nomás. El diario fue tan importante la convención, pero tan importante que se sacó un suplemento en Concepción, Mira. digamos, del diario, y ese suplemento estuvo plagado de publicidad de arquitectos. Por ejemplo, aquí abajo vemos una muy sencilla del arquitecto Eckhard Lengerich. Un saludo muy grande a toda la población Los Cóndores en Talcahuano. Ahí está su autor, Miren, Eckhard Lengerich. tienen la casilla. La casilla, por supuesto. población Fono Los 24233. Uy, el teléfono, ¿verdad? Mira los números. Aquí tenemos un aviso 5 de números. Duárigo y Colea, ¿cierto? También ellos fueron parte de la tercera convención, arquitectos de, por ejemplo, los edificios Arauco, la Analhue, varias obras relacionadas con la Universidad de Concepción y en plan regulador de 60. Oye, cómo van sin cambiando más los vocabularios también, porque dice, mira, se aceptan operaciones por intermedio de Corby y asociaciones de ahorro y préstamo. Sí, que fueron fundamentales para poder, digamos, para la clase media alta emergente, adquirir departamentos en estos modernos edificios del centro. Pero cómo va cambiando el vocabulario también de los conceptos. Totalmente. Papel esquina Cochrane. Frente al Colegio San Agustín. Son maravillosos. Es precioso. maravilloso. Al igual que Tu papel, este de acá. Cochrane, tu papel, Cochrane. Ah, sí. Y este de acá a la izquierda, que es el Monte Verde, que es un edificio que pasa piolita cuando uno pasa por ahí por en Freire con Tucapel, que es de los arquitectos Tinoco y Celis, que es una obra fantástica también de arquitectura moderna con mucho vidrio, mosaicos también, que tiene un color verde ahora que lo pintaron, pero Oye, es una obra muy linda. ¿Cuál es Oye, la 2 y diferencia? 3 dormitorios, living, comedor, baño completo, cocina aparte. Oye, qué increíble. ¿Cuál es la diferencia entre baño completo que dice uno y el otro dice simplemente baño? Lo que pasa es que en algunos casos te entregaban el baño, un baño de visitas que era solamente el lavamanos. Con el baño. Claro, no, el lavamanos solamente, era como ¿Sin para taza? lavarse las manos sin taza, Ah. justamente. En otros casos era el lavamanos con taza, ¿Y ese es en otros completo? casos era el lavamanos con taza con taza y ducha. ducha. Con ducha, allá. Claro, de repente, incluso en la remodelación Pai que había un sistema de baño en el cual tú tenías, aparte tenías solo la taza y lavamanos en una unidad y un poquito más allá tenías otro lavamanos con la ducha. En todo caso, eso lo Sistema tiene que haber tenido compuesto. completo, porque dice departamento 3 dormitorios, living, comedor, baños en plural y pieza Sí, empleada. sí, en O sea, si algunos- tenía pieza de servicios porque tenía los baños completos. No, claro, y también de repente, bueno, eso que dice ahí, pieza empleada, se daba muchísimo, que era el dormitorio mucho más pequeño, con una unidad mínima que era completa, ducha, taza, lavamanos, ¿cierto? Pero de una medida absolutamente pequeña, Bueno, Por suerte que había la cuestionable. cama. Ese edificio todavía está, ¿no? En Sí. Freire con Tucapel. En Freire con Tucapel, es precioso ese Sí. edificio. Y tiene un mosaico multicolor Sí, en la entrada muy por el lado de bonito. Tucapel, para que la gente lo vea, que es súper, súper Nos decía lindo. Luis que está pintado de verde ahora. Sí. Está pintado de verde, pero hay unos mosaicos que todavía persisten en esa obra en particular. Y Eckhard Lengerich, autor de la población Los Cóndores en Talcahuano, y además de otro edificio muy lindo en Chacabuco con Tucapel, que ahora es de color rosado, que es precioso, que tiene muchos elementos que sobresalen así, y que también fueron parte de lo que se mostró en esta convención.
Maravilloso, entonces esta convención que cumple 60 años, que fue muy importante, muy relevante, no solo para los arquitectos, sino que para la ciudad en general y por supuesto hoy tener la posibilidad también, Luis, de caminar y recorrer y vivir la ciudad junto a ti, este domingo se puede hacer de nuevo. Este domingo justamente tenemos caminata, la quinta caminata del año, en la cual va a tener como tema la Diagonal Pedro Aguirre Cerda y su entorno. O sea, vamos a caminar por Barros, Oropello, Ongolmo, San Martín, Cochrane, Chacabuco, por supuesto la Plaza Perú, la Diagonal y por un poquito de la Universidad de Concepción también. Así que quienes quieran sumarse, escriban para ver bien todo el tema de la inscripción, valores, etcétera, porque va a estar súper interesante. Si llegase a llover, paraguas nomás. Eso, es verdad, es verdad. Luis, todo eso lo podemos hacer a través de tus redes sociales, por supuesto. Ahí nos podemos contactar contigo, agendar y conocer detalles. Este jueves también voy a estar en la UDECONCE, en el Departamento de Historia, hablando de estos mismos temas. Y próxima semana se nos viene Bermud. Proyecto Bermud, que vuelve en gloria y majestad este año 2023 con 3 películas maravillosas, una caminata y otras cositas más que vamos a estar comentando Buenísimo. pronto. Gracias, querido Luis. No, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana con más historia, porque don Luis nos hace viajar por el tiempo y sin duda nos hace mirar la ciudad de otra manera. Sí, son las 9 de la mañana con 42 minutos y aprovechando justamente esta oportunidad de tener distintas miradas, hoy queremos aportar una de la mano de la psicología, particularmente a través de un libro que nos invita al autocuidado.